Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, en una semana en la que tenemos tantas cosas que contarles que la verdad que no sabemos por dónde empezar. Pero sin duda vamos a hablar del ático de 150 metros en el que vive Cerdán, en Madrid, en una de las mejores zonas de Madrid. También vamos a pulsar cómo se encuentran los ánimos en el Partido Socialista y qué podría saber Víctor de Aldama sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre todas estas cuestiones vamos a hablar con nuestra compañera Ketty Garat, pero también, como no, vamos a hablar con Fran Serrato sobre la nueva amiga de José Luis Ábalos. Ya saben, esa que salió el otro día de casa del exministro con algo que quería ocultar el ministro durante ese registro de la Guardia Civil. Y también recordarán ustedes las lágrimas de la presidenta navarra, de María Chivite, la semana pasada, al hablar de Santos Cerdán. Claro, unas lágrimas que hoy la verdad que no sabemos si eran de pena, de decepción, por lo que se empezaba a conocer sobre su íntimo amigo, o se debían a otra cuestión. Vamos a hablar de esto con Pelayo Barro, pero no se lo pierdan porque también Fernando Cano nos va a dar detalle de concretamente cómo encaja en toda esta trama la empresa Servinavar. Arrancamos ya. En este momento ya para saludar a Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Pues nada, aquí digiriendo un poco lo que ocurre cada semana, porque la verdad que la actualidad no da tregua. Esta semana tenemos la nueva amiga de Ábalos, el ático en el que vive Cerdán, también las empresas que han recibido alguna subvención, algún contrato, alguna adjudicación pública en el gobierno de Navarra, muy sospechosa. Esta trama se va agrandando, esta bola de nieve va creciendo. ¿En qué punto crees que estamos, Álvaro? Bueno, lo que estamos empezando a ver, yo creo, son múltiples ramificaciones a partir de lo que supimos el otro día a través del informe de la UCO. Y lo que estamos viendo es que en concreto hay una empresa en Navarra que se llama Servinamar que, bueno, pues curiosamente, bueno, no solo parece ser que una parte de ella es propiedad de Santos Cerdán, sino que, bueno, pues ha tenido una serie de trabajadores un tanto peculiares, ¿no? Hemos dado como contrataron a un alto cargo de la petrolera venezolana PDVSA justo antes del Seagate. Hemos dado también como resulta que el primer presidente de la SEPI, de María Jesús Montero, pues una vez que abandonó la SEPI se fue allí de director comercial, pero sin embargo es una empresa muy pequeñita, con muy poquitos empleados, apenas una decena, y que, bueno, sí, gana contratos como constructora, pero en realidad no sabemos muy bien a qué se dedica, porque los contratos los ha obtenido en los últimos años, cuando antes prácticamente no tenía actividad y cuando en principio estaba también con otro objeto social, no el de la construcción. O sea que es todo muy sospechoso. Y para colmo, si tenemos en cuenta que esta propia empresa es la que podría haber pagado o estado pagando durante todos estos años el ático de Cerdán en Madrid, pues ya tenemos el pastel servido, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo más importante, Rocío, de lo que estamos nosotros publicando esta semana, no tiene que ver tanto con este asunto, que también ha sido muy divertido, y lo de Ábalos y Anais, sino que tiene que ver con Zapatero y Venezuela, porque en realidad de todas estas historias de corrupción que estamos publicando, lo más importante en términos cuantiosos económicos seguramente vaya a ser el fraude de los hidrocarburos, esos barcos salidos de Venezuela que luego han pasado por Dominicana, han llegado a España y se han revendido. Y lo que habrá que investigar es dónde ha ido a parar todo ese dinero, porque claro, un regalo de semejantes características pues lo que acaba teniendo como consecuencia es grandes beneficios, ¿no? Ahí hemos publicado ya algunas informaciones relacionadas con Zapatero, hemos dado que Aldama tiene documentación que podría implicar a Zapatero pues en posibles pagos desde PDVSA hacia él mismo y con negocios también vinculados en Dominicana y en China. Así que la cosa se está poniendo cada día más interesante y en paralelo, pues Sánchez sigue haciendo de las suyas, sigue haciendo comparecencias un tanto estrambóticas, por llamarlo de algún modo, y escribiendo cartas a sus militantes en donde básicamente
lo que hace es pedir perdón con la boca pequeña y luego machacar o castigar o señalar o denunciar la corrupción del Partido Popular, pero sin asumir nada él mismo, ¿no? No sé si, hablando ya de Pedro Sánchez, si has visto un cierto cambio, ¿no? Un cierto cambio en estas últimas horas, en estos últimos días. Por un lado, del tratamiento que la prensa más afín al sanchismo que ha tenido durante todos estos años estos temas escondidos, desaparecidos de sus portadas y ahora todos, bienvenidos sean, pero un poco tarde, los llevan a sus portadas, ese cierto cambio y ese giro en la prensa y también esas voces y ese ruido ya interno que parece que empieza a haber en el Partido Socialista, pero que sigue sin ser demasiado visual, demasiado de cara al público, sigue estando un poco oculto. Yo creo que desde que se publicó el informe de la UCO el jueves pasado sí que ha habido un cambio importante y es que efectivamente yo creo que la contundencia de las pruebas publicadas por la UCO ha llevado a una parte importante de los apoyos que contaba Sánchez hasta entonces a que cambien, ¿no? A que viren, ¿no? De opinión, ¿no? O sea, hay sobre todo un importante sector mediático que le ha retirado su apoyo. Y no solo eso, sino que empezamos a ver pronunciamientos de gente famosa, de gente que es de izquierdas, que se pronuncian a favor de unas elecciones generales o de De la una cultura, ¿no? Que convocatoria. le apoyaba y ahora empieza un poco a flaquear También, también. también. Entonces, yo creo que esto es importante en el sentido de que le deja más tocado al presidente del gobierno, pero no podemos perder de vista que para que Sánchez deje de ser presidente solo pueden pasar dos cosas, o que dimita y convoque elecciones, o que le retiren su apoyo los grupos parlamentarios que le sostienen en el Congreso de los Diputados, porque hay que recordar que España es una democracia parlamentaria y que, por tanto, pone y quita presidentes el Congreso de los Diputados. Y en este sentido, de momento, no se perciben grietas suficientes como para provocar una censura al presidente y su destitución. No sé si algún día estaremos en ese escenario, pero yo ahora mismo me inclino más bien a pensar que, bueno, sí, es verdad, hemos podido entrar seguramente en una fase terminal, pero bueno, las fases terminales a veces se prolongan mucho y yo creo que Sánchez va a intentar resistir hasta el último minuto. En paliativos, pero veremos el tiempo, ¿no? El tiempo al Claro. final no nos atrevemos a aventurarnos en esto cuánto puede durar, esta agonía que parece que todo el mundo empieza a vislumbrar. Sí, efectivamente. Yo creo que va a depender también mucho de lo que pueda ir conociéndose en las próximas semanas. Yo tampoco tendría en este sentido gran expectación, porque se están generando unas expectativas, yo creo que demasiado excesivas. Creo que hay que abogar por cierta prudencia y calma. Está todo el mundo trabajando. Hay que recordar que, bueno, que sí, que la Guardia Civil trabaja, que los jueces trabajan, que los periodistas trabajan y que poco a poco pues se irán recopilando pruebas y se irán anunciando y publicando. Pero creo que hay que ser cautos respecto a lo que puede venir en los próximos días y es verdad que no pinta bien, es decir, que cualquier cosa añadida que vayamos conociendo solo puede complicar la situación de Pedro Sánchez. Por tanto, van a ser días muy complicados, muy difíciles para él, pero yo ahora mismo, si tuviera que apostar a si sigue o no sigue como presidente, creo sinceramente que no hay razones de peso que me lleven a pensar que va a caer pronto. Por lo que decía antes, porque a él le interesa seguir como presidente para poder protegerse mejor de todos estos problemas judiciales y porque a sus socios les va a interesar más que nunca seguir sacándole los higadillos a base de negociaciones parlamentarias y aprovechar su debilidad para imponer, lógicamente, todo lo que andan persiguiendo los independentistas, los nacionalistas y la extrema izquierda. Van a ser días, semanas, meses, incluso, como siempre, de Álvaro, no perderse ni un minuto de Objective, todo lo que publicamos, también al tanto, todo nuestro contenido, porque no se pueden perder ni un detalle ni un minuto. Muchas gracias, Álvaro, un abrazo. Muchas gracias, Rocío, y espero a ver si la semana que viene estoy ahí contigo, ¿vale? Gracias, nos vemos, Álvaro, chao. ¿Qué
Rocío Garat, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rocío, ¿cómo estás? De rojo te veo, de rojo el calor que hace, no vamos a decir rojo PSOE, aunque el Sí, PSOE, digámoslo, también. porque... Aunque el rojo no es solo patrimonio del PSOE. Claro, es verdad. Pero es también un color rojo muy PSOE, español, claro. además. Pero bueno, ¿cómo está la actualidad? ¿Cómo está el Partido Socialista? Pues más caliente podemos decir que el ambiente, y ya empieza a hacer muchísimo calor en Madrid. Al rojo vivo está la actualidad, efectivamente, y sobre todo en las filas del Partido Socialista y en los aledaños del gobierno, ¿no? Vamos a empezar por Santos Cerdán, por ese ático en el que vive, una de las cuestiones que has destapado esta semana, que ya habías deslizado, que ya se había contado, ese ático con opción a compra, alquiler con opción a compra, en el que vive el pues ya exsecretario, ¿no?, general del Partido Socialista. Bueno, información en la que llevamos trabajando Teresa Gómez y yo desde hace más de un año. Llevamos mucho tiempo precisamente recabando información sobre... De hecho, más de un año llevamos Teresa y yo, efectivamente, pero ya se venían rumiando rumores internos en el Partido Socialista con el ático de Cerdán desde hacía mucho tiempo. Hay que recordar que en marzo de 2024, cuando acaba de estallar el caso Koldo, José Luis Ábalos concede una entrevista a La Sexta Noche y en esa entrevista habla precisamente de manera velada del ático de Cerdán. Él dice: yo no tengo ningún ático en Chamberí que me ha costado 1 millón de euros. No me he comprado, dice literalmente, un ático de 1 millón de euros en el barrio de Chamberí. La gente piensa en ese momento internamente que se refería a Isabel Díaz Ayuso. Pues no, los más avezados en el Partido Socialista se dieron cuenta de que se estaba refiriendo a Santos Cerdán. ¿Por qué? Porque algunos de ellos habían estado en la fiesta de inauguración del piso de Santos Cerdán, de ese alquiler con opción a compra en la calle Chamberí, en la calle, Hilarión Eslava, en el barrio de Chamberí, cuando él, pues adquiere ese inmueble a finales de 2018 después de la moción de censura. Él llevaba ya un tiempo viviendo en Madrid, lo hacía con Paco Salazar, con Francisco Salazar, hoy en el Palacio de la Moncloa. Entonces la dirección ejecutiva nueva, recién elegido Pedro Sánchez, por segunda vez secretario general del PSOE desde 2017, y bueno, lo que sabemos es que este alquiler se hace con cargo a una empresa. ¿Qué empresa? Bueno, pues todas las informaciones y todas las fuentes que hemos consultado nos apuntan a Servinavar, una empresa clave en toda la trama, que es por la que pregunta el propio Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de mayo, supuestamente para realizarse una defensa ad hoc y para justificar que, claro, que ha participado en obras, porque cualquier diputado lo hace y él no lo hizo en toda su etapa en el Congreso de los Diputados desde 2019 hasta hace poco más de un mes. Y básicamente lo que conocemos es esto, y yo creo que esto es muy relevante teniendo en cuenta que además conocemos por el Confidencial, luego lo hemos ido confirmando otros medios, esa información de que posee el 45% precisamente de esa empresa, de Servinavar, de un amigo suyo, de Joseba Anchón Alonso, en la que además trabaja pues la pareja del número 2 del PSOE de Navarra, que ha tenido que dimitir, y trabajó de 2021 a 2023, información de nuestro compañero Tadeo, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero. Yo creo que esa empresa, desde luego, está en el ojo del huracán, está en el foco absolutamente de la investigación de la UCO, que precisamente sufrague los gastos de alquiler de Cerdán, pues es una parte muy interesante de toda esta trama en la cual el mercado inmobiliario siempre ha sido muy relevante. Hablamos de Jessica en su día, precisamente por el piso de Plaza de España, lo sufragaba precisamente una empresa de la trama, concretamente el testaferro de Aldama, Luis Alberto Escolano. Hablamos también del chalet de la Alcaidesa, que sufragaron desde la empresa Have Got Time, Carmen Pano, su hija, Leonor González Pano, supuestamente como pago a la concesión de una licencia de operadora para la empresa Villafuel, básicamente para Claudio Rivas y para su hermana Marisa Rivas, y bueno, el piso de la Castellana, que también tenía un régimen de alquiler con opción a compra, como el caso del chalet de la Alcaidesa. Yo creo que el mercado inmobiliario nos lleva precisamente a conocer pues los movimientos, la trazabilidad del dinero de la trama y los cohechos o los
presuntos delitos de cohechos de los que se irá hablando en los próximos meses, ¿no? Desde luego, los participantes, los componentes de esta trama, problemas de vivienda no tenían en medio de un país en el que vive con uno de los problemas centrales, sobre todo para los jóvenes, para acceder a una vivienda. Aquí en la trama tienen esa parte solucionadísima con todas estas cuestiones. Es un buen apunte teniendo en cuenta que precisamente en las épocas en las que estamos hablando de todos estos hechos, José Luis Ábalos es quien tenía las competencias en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Fomento de Vivienda. Luego, posteriormente, se creó un Ministerio de la Vivienda que asumió el mando Isabel Rodríguez, pero ya cuando Ábalos había sido destituido fulminantemente en julio de 2021. Evidentemente, eso es relevante, sobre todo también de cara a generar la adecuada y necesitada empatía entre los gobernantes y los gobernados. Totalmente, Ketty, vamos pues a hablar precisamente de esa sensación, de esas sensaciones que se están viviendo dentro del Partido Socialista. ¿Está Pedro Sánchez viviendo realmente sus horas más bajas o esto lo va a poder superar? Yo creo que esto es el final, lo llevo diciendo mucho tiempo. La cuestión es cuánto tiempo dura el final. Decían muy gráficamente algunas fuentes en el Partido Socialista, estar muerto está muerto, la cuestión es cuándo lo enterramos, ¿no? Y es verdad que lo que hemos vivido esta semana en el Congreso de los Diputados es un tanatorio. Es un tanatorio en el cual pues hay muchos críticos y otros no tan críticos, o otros recién estrenados críticos que están empezando a decir cabeza, sentidiño, como dicen en mi tierra. Cabeza, vamos despacio, no hagamos el indio, que no se precipiten los críticos a hablar de, pues hablando de los símiles del tanatorio, a repartirse la herencia de la abuela cuando todavía estamos de duelo, estamos de luto y por lo tanto vamos a pasar este duelo, vamos a ser estratégicos, vamos a esperar a que esto esté afianzado y que realmente confirmemos que esto es el final para dar un paso. Pero yo creo que nadie tiene ninguna duda en el Partido Socialista y de hecho hasta los más oficialistas ya empiezan a verbalizarlo, que evidentemente es prácticamente imposible continuar la legislatura por mucho que intenten de cara a la galería aferrarse a la ficción de que este es un gobierno que durará hasta 2027 y que lo importante es el proyecto social y la agenda progresista. No se lo cree nadie cree que se pueda aguantar, de hecho no se lo creen ni los propios socios, que ya empiezan a decir en privado, bueno, a virar su discurso en público y en privado a manifestar y a verbalizar cosas que antes no se verbalizaban y a contar cosas que antes no se contaban en privado. Y esto yo creo que es muy, pero que muy relevante. ¿Cuánto será? Bueno, yo creo que ahora mismo también, hablaba antes de cómo se siente y cómo se respira en el PSOE, pero también desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista ciudadano, habría que recomendar templanza también a todos los dirigentes políticos también. Lo importante, estamos ante un caso de corrupción muy complejo, evidentemente que no afecta solo a 2 secretarios de organización, el último de ellos en activo, y por lo tanto yo creo que hay que esperar y hay que llegar al fondo de la cuestión, hay que interesarse por el fondo de la cuestión, hay que seguir investigando porque una salida precipitada a todo eso lo que puede frustrar es el conocer la verdad y es el conocer realmente hasta dónde ha llegado la cloaca y la putrefacción de ese grupo de corruptos que estaban radicados en el Partido Socialista, pero que también han extendido sus tentáculos por el Gobierno de España. Y yo creo que eso es muy importante, tener templanza, precisamente para que no se provoquen enjuagues. Hay quien decía esta semana, no, ahora vamos a tener tranquilidad, vamos a esperar, porque ahora lo que no puede ser es que efectivamente, si este señor se vaya y si de repente dimite y se precipita todo, esto lo que va a hacer es que se tape todo lo demás. Bueno, pues yo creo que ahora mismo hablamos también como periodistas, pero lo importante es llegar al fondo, airear, levantar todas las alfombras, airear, abrir, que entre el aire fresco y que aflore precisamente pues todas esas motas de polvo que han permanecido ocultas durante tanto tiempo acumulado. Y otro de los síntomas, Ketty, aparte de ese cambio, ¿no?, que empezamos a ver de los socios, aunque lo digan en privado, pero ya empiezan a enseñar la patita, también es el giro que está habiendo en los medios de comunicación. Muchos de los afines al sanchismo, al gobierno,
pues está habiendo un cambio bastante considerable en, pues simplemente en llevar la información que antes directamente a lo mejor la podíamos ver o no ver directamente o ver al final de su portada. Yo más que giro diría volantazo, diría giro de 180 grados absolutamente, porque es verdad que, bueno, suele pasar también, está en los libros de estilo del manual de las corrupciones y de las corruptelas, que cuando la gente se cae del guindo muy precipitadamente y cuando llevan tanto tiempo negando algo, luego pues tienen que autojustificarse y tienen que justificar su tardía apertura de ojos o su repentina caída del guindo. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo por parte de algunos medios de comunicación. Bienvenidos sean al lugar en el que ha estado The Objective, solo en absoluta soledad desde noviembre de 2021, que es verdad que luego nos han empezado a acompañar algunos medios de comunicación y esto hay que reconocérselo también a Álvaro Nieto, pero la realidad es que esos medios de comunicación nos empiezan a acompañar desde marzo de 2024, es decir, una vez que estalla el caso Koldo. Cuando el caso Koldo nos estalla en la cara, cuando se producen las 21 detenciones entre las cuales estaba Koldo García, Víctor de Aldama, a quien nadie conocía, salvo nosotros, porque era un desconocido presidente del Fútbol Club de Zamora, Patricia Uriz, Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo. Cuando se producen esas detenciones y esos registros es cuando la gente empieza a investigar y empieza a publicar noticias de este caso. Hasta esa fecha, durante esos 3 años, desde noviembre de 2021 hasta marzo de 2024, los únicos que estábamos al pie del cañón publicando información éramos nosotros en The Objective. Y yo creo que eso nadie nos lo podrá quitar y todos tendrán que acabar por reconocérnoslo. Aunque lleguen tarde, pero bienvenidos sean al reconocimiento de quienes han estado solos publicando la verdad. Y tú concretamente, Ketty, porque todos los que te conocemos y estamos desde el principio sabemos cómo ha sido todo esto y bueno, pues al final el tiempo lo hemos hablado muchas veces. Y lo hemos sufrido todos, ¿eh? Y lo hemos sufrido todos, sí. Que yo recuerdo esos inicios de este periódico cuando Álvaro Nieto nos fue juntando a todos y cuando Paula Quinteros y brindábamos por el inicio de una redacción pues que no se conocía prácticamente, salvo tú y yo que veníamos de otro medio de comunicación, de Libertad Digital y de radio, pues el primer golpe en la frente que nos llevamos fue precisamente con esas exclusivas de José Luis Ábalos y la crisis reputacional tan brutal en la que nos enfrascaron algunos sicarios del régimen, una cloaca mediática que lo que pretendió básicamente es desprestigiarnos y hundirnos desde nuestros inicios. Y yo creo que aquí hubo muchos no todos, aguantamos muchas cosas y tuvimos que capear el temporal, asumir que estábamos pasando por una crisis reputacional inmerecida, pero yo creo que al final la verdad siempre aflora, el tiempo no, las personas ponemos las cosas en su sitio, porque el tiempo no pone nada en su sitio, lo ponemos las personas yo creo que se le tendrá que reconocer a este medio de comunicación lo que ha hecho en favor de la libertad y en favor de la verdad. Sin duda, Ketty. Y ya por último, es que son las personas las que ponen, como dice, las cosas en su sitio y hay una persona de la que has hablado, a la que te has referido, es Víctor de Aldama, de la que nosotros llevamos hablando tiempo y que todavía tiene mucha información y que hemos hablado de Pedro Sánchez, de su gobierno, pero que es que la información que tiene Víctor de Aldama no solo le afecta o le afectaría a Pedro Sánchez y al gobierno de Pedro Sánchez. Hablamos también de José Luis Rodríguez Zapatero y de toda la información que según Aldama hay sobre él, que él tiene guardado. Yo creo que Aldama es una persona muy importante en estos momentos, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Aldama tiene muchísima información. El gobierno lo ha intentado desprestigiar desde el minuto 1, que si Anacleto, agente secreto, que si la tía y todas estas cosas. Aldama tiene mucha información y yo creo que unas de esas informaciones se recogen en esos 2 sobres famosos de los que él mismo habló, de los que se publicaron por parte de otros medios de comunicación y que recogen efectivamente, como contamos Teresa Gómez y yo esta semana, pruebas irrefutables de los pagos millonarios que habría recibido de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pues en unas fechas muy concretas en las que él precisamente conoce a Víctor de Aldama a raíz del encargo que hace Pepe Hidalgo, el dueño de la compañía de Globalia, de la matriz de Europa, para recuperar los 200 millones de dólares que tenía retenidos en Venezuela,
los 185 millones de euros, que a raíz del fracaso precisamente de Zapatero y de Juan Arrizabalaga, que era entonces el director general de Globalia y que sale precipitadamente 6 meses después, se ficha a Aldama, amigo de Javier Hidalgo, del entonces CEO de la compañía. Zapatero y Aldama se conocen y establecen una relación estrecha, nos dicen. Y eso es lo que le permite a Aldama tener información privilegiada sobre los pasos que ha dado José Luis Rodríguez Zapatero, no solo en Venezuela, también en China, también en República Dominicana, y yo creo que eso es lo que va a empezar a aflorar, porque estamos en un momento muy importante y llevamos mucho tiempo hablando de que se tendrá, ahora empieza ya directamente la detonación. Es verdad que controlada, pero a veces se descontrolan las detonaciones. Las bombas de racimo, salta una, salta otra, pero a veces hay un efecto contagio, muchas veces ni siquiera controlado. Y yo creo que va a acabar por pasarnos factura a todos, pero yo creo que desde luego la gente seguramente no siga todo el hilo, pero los que tenemos la obligación de seguir el hilo y de contárselo a los oyentes, telespectadores, lectores de este periódico, tendremos que digerir muy bien esas informaciones para que se puedan entender, porque yo creo que es una trama de tal envergadura, de tal dimensión, que contempla no solo los amaños de obra pública, estamos hablando de la sospecha de financiación ilegal, de la trama de los hidrocarburos, estamos hablando de la parte folclórica pero nuclear también, y también capital en el terreno político, que es la parte relativa al estilo de vida, que es como precisamente empezamos en este periódico, a la prostitución, a los personajes, estridentes como el que hemos conocido, la nueva Anaís, ese registro en la vivienda del exministro, y claro, yo creo que en este contexto ahora mismo, queda el final, pero el final va a ser un final, como ya dijo un compañero nuestro de otro medio de comunicación del debate, Víctor Rubido, yo creo que va a ser un final, él dijo trágico, yo no voy a decir eso, voy a decir apoteósico. Ketty Garat, muchas gracias, compañera. Quedan unos meses que no se pueden perder ni un día, ni un solo día de Objective y ni un solo día todas las noticias de Ketty Garat. Gracias, compañera. Un abrazo. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí analizando un poco, como decimos, cómo está la actualidad. Hablaba con Ketty hace unos minutos, está caliente como los termómetros ya en Madrid y en muchas zonas de España, pero es que está que arde y pasan cosas continuamente. Entonces, pretendemos que los oyentes, que probablemente no se pierdan porque siguen al detalle la información de The Objective, pero queremos hacer un dibujo de todo lo que está ocurriendo, y ha entrado en escena la semana pasada con todo lo de Cerdán, todo lo que fuimos sabiendo tras ese informe de la UCO que cercaba, ¿no?, al exsecretario general, exsecretario de Organización del Partido Socialista. Pues entró otra persona, ¿no?, en este cuadro, y es María Chivite. Vimos las lágrimas la semana pasada, lágrimas que entendimos, o que en un primer momento podríamos pensar que eran de pena, que eran de decepción incluso, por lo que estaba conociendo sobre su amigo íntimo, Santos Cerdán, pero que ahora empezamos a dudar si eran por eso. Bueno, pues sí, efectivamente hemos visto a María Chivite muy compungida, muy afectada. Hay que entender que María Chivite es una ahijada política directa de Santos, es su mayor apuesta, ¿no? Él fue quien la upó a la Secretaría General de Navarra y luego la hizo presidenta, ¿no?, de Navarra. Pero claro, con lo que sabíamos hasta ese momento y con lo que sabemos ahora, nos tiene que entrar un poco la duda, ¿no? Efectivamente son dos personas que han sido muy íntimas, familiarmente incluso, pero cosas que hemos contado en The Objective sirven un poco de sustrato de esas lágrimas, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, contar la información que sacamos hará unas 3 semanas de que Chivite fue clave para evitar la jubilación de un funcionario que todas las sospechas recaen sobre él en las famosas adjudicaciones del túnel de Belate, ¿no? La mayor obra que se ha dado, obra civil que se ha dado en Navarra en décadas. Son 76 millones y hay una persona, este señor Jesús Polo, que era el presidente de la mesa de contratación de Belate, que debería haber estado jubilado 3 años antes. Sin embargo, pues en los presupuestos de Navarra se introdujo una disposición adicional que permitía
que este señor se mantuviera en el cargo hasta los 70 porque se jubiló a los 74. Esta es la persona que revisa todas las puntuaciones que hacen los ingenieros de esa mesa de contratación, algo completamente irregular porque tiene que ser, digamos, reservado, ¿no? Las puntuaciones se abren a la vez de todos los miembros. Bueno, pues esta persona revisó las puntuaciones y puso él su puntuación, de forma que cambió el sentido de la adjudicación. Iba a ser para otras empresas, pero su puntuación hizo que ganara por un 1,2. O sea, una puntuación ridícula hizo que fuera para Acciona y Servinavar. Bueno, ahí Chivite tuvo mano, pero no es el único momento en el que Chivite, digamos, se involucró o tuvo cierto papel en cuestiones relacionadas con esta empresa Servinavar, que ahora sabemos que Santos Cerdán sería propietario de ese 45%, ¿no? Según una de las escrituras de compraventa que encontró la UCO en casa del empresario propietario de Servinavar. Se da la casualidad que, como hemos contado aquí, hemos desvelado hace 2 semanas aproximadamente, María Chivite se reunió en un solo año, en poco más de un año 3 meses, 4 ocasiones en su despacho en privado y a solas con el empresario de Servinavar, justo en un momento importante de adjudicaciones para la empresa, para Servinavar y para Acciona. Pues efectivamente este hombre tiene acceso privilegiado al despacho de María Chivite cuando nadie tenía, o sea, muy poca gente. Me comentaban en Navarra, es que es muy complicado que te vea la presidenta de Navarra, ¿no? Tienes que pedir tiempo, cita con mucho tiempo y bueno, pues tienes que ser un pez gordo. Bueno, pues efectivamente que lo era porque era socio. O sea, ahora sabemos que era el socio de Cerdán. Ahora poco a poco van atando todos los cabos, cosas que íbamos contando hace semanas. Y claro, todo esto ha desembocado en esas lágrimas de la semana pasada de la presidenta Navarra, pero también han desembocado en un goteo constante de salidas de su gobierno. Efectivamente, y la última, Ramón Alzorriz, su número 2, vicepresidente del Partido Socialista de Navarra y su portavoz parlamentario. Pues ayer nos sorprende, este pasado miércoles nos sorprende con su dimisión, alegando que la presidenta le ha dicho que pierde la confianza en él porque le ha ocultado que su pareja trabajó en Servinavar entre 2021 y 2024. Otra casualidad. Es que está lleno de casualidades todas estas tramas que se solapan, todo casualidad. Sí, y al final es que vamos poco a poco conociendo cuál es la plantilla de Servinavar y van saliendo sorpresas, ¿no? Pues la pareja del número 2 del Partido Socialista de Navarra, hoy hemos contado también un alto cargo de PDVSA, la empresa venezolana de petróleos, un ex jefe número 1 de la SEPI, en la primera etapa de María Jesús Montero en Hacienda. Hay que recordar que Servinavar tiene 9 empleados, pero tiene los mejores 9 empleados, o sea, es que son selectos. Superproductivos y selectos. Y, efectivamente. Hay también, Pelayo, más personas, más protagonistas, ¿no? Dentro de esta trama de las que hemos ido hablando durante estos meses, pero de las que ahora vamos sabiendo más detalles. Otra persona es Isabel Pardo de Vera. Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, que luego fue secretaria de Estado, hay que recordar que mucha gente se le olvida porque, claro, ahora nos referimos a ella por su testigo, lo que dejó delegado en Adif. Pero es que después de todo esto que estamos conociendo, a Pardo de Vera se le asciende a secretaria de Estado. Es decir, es un salto bastante importante, ¿no? Ella está desde el 2021, cuando Ábalos se va del ministerio, le cesan a Ábalos, inmediatamente la ascienden ahí a ese nuevo ministerio como secretaria de Estado. Claro, aquí podemos fabular un poco de si se estaban comprando silencios por parte de alguien, ¿no? Porque efectivamente, pues sí se conocían irregularidades, como parece ser que era. Por lo menos sí que se ve, es una de las personas que aparecen en esas conversaciones, en esos primeros audios que estamos conociendo, y la verdad que no queda muy bien parada. No. A todo lo que ya sabíamos hasta ahora del tema de las mujeres de Ábalos enchufadas en empresas públicas, pues bueno, se une el tema de que efectivamente hablaban abiertamente de adjudicaciones. No, Isabel,
2 son para mí, una para ti. No, pero es que yo tengo una para tal empresa, para tal constructora, le contestaba Pardo de Vera. Oye, hay que tener cuidado porque es que esto va a cantar mucho, porque es que le hemos dado una hace poco. Efectivamente, Pardo de Vera está imputada y tiene mala pinta su posición. Hemos contado en The Objective que precisamente el presidente de una de las mesas de contratación de esas 5 obras que la UCO señala como manipuladas para mordidas, el presidente de esa mesa de contratación, unos meses más tarde, fue ascendido por Pardo de Vera a director general de Adif. Entonces, cuando vas rascando un poco en la composición de las mesas de contratación de esas 5 obras, van apareciendo cosas extrañas, ¿no? Van apareciendo cosas bastante curiosas, como por ejemplo también lo es el hecho de que Ábalos licitase la primera de estas obras con mordidas, precisamente de Adif también, en Murcia, un corredor mediterráneo entre Murcia y Alicante, 18 días después de jurar su cargo. Pues otro ministro súper productivo, igual que los trabajadores de esta empresa, los pocos trabajadores de esta empresa. Es que actúan muy rápido. 18 días ya. Sí, sí. Entiéndase la ironía, porque todo esto, la verdad que es muy sintomático. Es muy sintomático y yo creo que tendrán que decidir, obviamente, los jueces. Esto es el inicio de todo el proceso, ¿no? Pero es que las pruebas son tan evidentes. Son prácticamente abrumadoras. Este último informe de la UCO es demoledor. Demuestra un modus operandi muy claro en pos de hacer presuntas corruptelas. Claro, es que además el informe de la UCO se basa en el supuesto que más temen los corruptos, que es la grabación en el momento en el que no sabes que te están grabando, o que ni siquiera sospechas en tu círculo más íntimo de confianza, porque en conversaciones de móvil, por ejemplo, y es lo que nos llega a nosotros, Santos Cerdán pensaba que no iba a haber ni la mitad de la mitad de la mitad del material que hay en este informe. ¿Por qué? Porque él sospechaba que podría derivarse de pinchazos o podría derivarse de cosas escritas en chats. Esas cosas las puedes controlar porque tú sabes que por teléfono no hablas y sabes lo que has enviado. Puedes comprobar lo que has enviado y dices, yo estoy limpio. Si yo no he hablado de esto y no he hablado de esto, pero claro, no contaban con que Koldo encendía su teléfono y ponía a grabar cualquier conversación que tenía. Hay un momento muy divertido de los audios, de la transcripción, que es justo antes de que Koldo le saque el tema de la deuda, del dinero, de los 550.000, el famoso momento en el que Santos Cerdán le dice que te calles ya, que no hables más de eso. Bueno, pues en los prolegómenos de esa frase se escucha como Koldo saca algo, se escucha un sonidito y lo pone en la mesa. Y entonces hay un pequeño silencio de 1,5 segundos, 2 segundos, y tras él Santos Cerdán le dice, ¿qué es eso? Y dice, nada, son mis cascos. Claro, efectivamente es que acaba de sacar los cascos para ponerlos encima de la mesa y grabar la conversación con ese sonido. No tenía su móvil, sino que tenía sus cascos, sus AirPods. Entonces el otro se queda tranquilo y entonces empiezan a rajar, ¿no? La verdad que lo que nos queda por ver, lo que nos queda por escuchar, Pelayo. Gracias, como siempre, compañero. Muchas gracias. Fran Serrato, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer de estar de nuevo contigo. El placer es mío. Fran, vamos a hablar esta semana contigo de, una súper exclusiva que has dado esta semana. Nos reímos, pero la cosa es seria. Lo que pasa que no deja de ser parte de lo folclórico, ¿no? De toda esta trama. Sobre todo porque tiene visos de novela o de serie de Netflix, o al menos de serie de Netflix. O de una serie más de Torrente, un serial más. Estamos hablando, ustedes lo saben, estamos hablando de la nueva amiga de Ábalos, que la pillaron en pleno registro, ¿no? La UCO. Pues sí, el martes 10 de junio se personaron a primera hora de la mañana agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Llamaron por teléfono a Ábalos, no le cogía el teléfono, consiguieron contactar con él, entraron en su vivienda de un lugar céntrico en Valencia. A eso de las 8:50 de la mañana comenzaron los registros.
había dado el permiso el juez que lleva el caso Koldo, el llamado caso Koldo todavía, en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Levantaron actas los agentes y, según ese atestado de la Guardia Civil, el exministro José Luis Ábalos estaba con una persona, acompañado de una chica de 32 años, valenciana, de nombre Anaís, iniciales de los apellidos DG. Y esta chica, pues, que iba en camiseta, pues, gris, también, como vimos también a Ábalos, iba de una manera muy informal. Pues al parecer el exministro le pidió a un agente si podía sacar al perro. Ábalos tiene un pastor alemán, muy bonito, por cierto. Y claro, los perros tienen sus necesidades, tienen que salir y bueno... Él tiene que mantenerse dentro de la casa durante el registro. Exactamente. Pero... Y entonces, claro, le pide a la gente si la chica que... A ver si puede sacar al perro, darle un paseo, pero Ábalos le pide también a Anaís que coja algo de desayunar, que se lleve algo de desayunar. Y cuando se va a llevar algo de desayunar... Un sándwich. Se llevó un sándwich. Lo que pasa es que el sándwich era más negro de lo habitual... Y no porque estaba quemado, es que era una memoria externa que se metió en el pantalón según el atestado, y luego hay voces por ahí que dicen, bueno, pues se lo metió en sus partes o se lo metió en un lugar ahí. Bueno, eso ya no lo sabemos, eso son especulaciones que ya la gente tiene mucha imaginación. Hombre, pero oficialmente nos ha hecho que tengamos también esta imaginación. Quiero decir, es que al final tantas amigas, el perfil de estas amigas. Se parecen muchísimo todas. Quiero decir... ya esto son especulaciones, pero lo que es real es que la chica se metió ese disco duro en el pantalón, en una zona del pantalón. El guardia civil, el agente, lo advirtió, llamó a una compañera para que cacheara a una chica a otra chica y descubrió precisamente el disco externo. Un disco externo donde el propio Ábalos ha dicho días más tarde que había mensajes comprometedores de diversos miembros del gobierno, entre ellos Pedro Sánchez. Esto lo ha dicho el propio Koldo, ¿eh? El propio Ábalos, ya me pierdo con tanto nombre. Esta chica, Anaís, resulta que se anunciaba en páginas web como modelo, azafata, y es verdad que ha participado en numerosos desfiles, pasarelas, pero también hemos descubierto que hace porno amateur. Bueno, yo he visto los vídeos. Actriz y modelo, claro. Tengo que admitirlo. Y bueno, la verdad es que, pues sí, pues hace varias escenas con un famoso actor de cine de adultos. Y bueno, pues... Es la nueva, ella dice que es amiga de Ábalos. Dicen que... Limpia la casa. Ella dice, hemos hablado con ella, y dice que es amiga suya, que se llama muy bien, y que va a limpiarle la casa y sacarle el perro. Por tanto... Sacar de paso algún disco duro que otro. Pero bueno, esto es la parte bueno, graciosa de todo esto. La parte rocambolesca que también sorprende, Fran, porque Ábalos sabía que en un momento a otro, en un momento del transcurso de estas semanas, de estos días, la Guardia Civil podría acceder a su domicilio. Bueno, pero la casa hay que limpiarla, el perro hay que sacarlo. Pero algunas fuentes del entorno, vecinos incluso, nos dicen que esa chica está allí bastante más de lo habitual. Dicen que son pareja o son muy amigos. Ya sabe cómo son las relaciones hoy en día. Tampoco es una cosa que tampoco debemos meternos porque cada uno está con quien está y decide y tampoco. Pero sí es verdad que hay un delito en querer robar una prueba de cuando se está haciendo una entrada y un registro. Eso ahora bien. Preguntar, Fran, ella... De prueba es un delito. Claro, ella se puede enfrentar ahora a una situación complicada. Sí, pero si hay unos artículos en el Código Penal, del 451 al 454, que son aquellos que hablan sobre este delito, el delito de encubrimiento y tal, porque claro, roba o intenta robar este disco duro para encubrir a Ábalos. Hay una fórmula para que esa chica no cometiera un delito, que sería al ser pareja o cónyuge de la persona afectada, 454 del Código Penal, pero como ella ya ha dicho en medios de comunicación, entre ellos el nuestro, que no tiene ninguna relación sentimental y que solo son amigos, pues
esa estrategia se le puede caer, a no ser que luego ante el juez diga, no, pero digo que somos amigos, pero realmente éramos novios. Entonces, la tesitura es complicada para la chica. Y lo que también Para Ábalos. Y para Ábalos, lo que también sorprende, Fran, es que pues Ábalos sabía que se iba a registrar su domicilio. Llevamos mucho tiempo ya con este caso, y lleva mucho tiempo él bajo sospecha con esta imputación. ¿No es un poco sorprendente que siguiese teniendo material, según él, sensible en ese domicilio? ¿O puede ser una puesta en escena? Bueno, también puede ser parte de la estrategia para decir, oye, yo actuaba bajo órdenes de otra persona o tenía formaba parte de una trama y hacía lo que me mandaban. Yo creo que Ábalos, el último informe de la UCO, se ve claramente que Ábalos y Koldo hablaban de que tenían grabaciones y que las guardaban. Y, hombre, ellos están en posiciones muy importantes como para no saber lo que estaban grabando. A mí no se me ocurre cometer un delito y grabarlo, dejar pruebas. Por tanto, a lo mejor es que están intentando llegar a un pacto con Fiscalía o con alguien, le hace el gobierno, porque hemos visto como durante estos últimos meses se han visto diferentes filtraciones que procedían en muchos casos del círculo de Ábalos, y quizás eso intentaba presionar o bien a alguien del gobierno o bien intentar pues llegar a un acuerdo con Fiscalía, como puede ser que haya llegado también al Damas. Aquí en este medio hemos contado que hace ya un año y pico, cuando Ábalos dio una entrevista a una televisión nacional, hablaba de un ático en una zona exclusiva de Madrid, cuando todo el mundo pensaba que era de alguien del PP, alguien de la oposición. Ahora, un año después, hemos sabido que ese ático lujoso en un lugar emblemático, en una zona buena de Madrid, pues parece ser que era un ático de Santo Cerdán que, según hemos publicado en ese periódico, presuntamente paga una de las empresas beneficiadas por la trama. Quiero decir que yo creo que Ábalos no es torpe y no da puntada sin hilo. Totalmente. Además de ese disco duro que pretendía Leticia Hilton. Hilton sí que es un nombre artístico. Llevarse... Sí, eso es arte. Para mí es arte. Dejémoslo, Fran. Que pretendía Leticia Hilton llevarse a pasear con el perro. ¿Qué más cosas había en la casa de Ábalos? Bueno, en la casa de Ábalos se han requisado, de hecho, 36 USB y memorias, se han hecho volcados a diferentes teléfonos móviles, 2 iPhone y un Samsung. Por tanto, había bastante material que ya están volcando los agentes de la UCO, y según nos han comentado de una manera soterrada algunas fuentes del círculo de la Guardia Civil, habría más de 30.000 archivos. Por tanto, yo creo que va a haber material para los próximos meses y años. Eso estamos diciendo, Fran, muchas gracias. Eso estamos diciendo a nuestros oyentes, a nuestros lectores, que no se pueden perder ni un minuto de Objective, porque estos próximos días, meses y semanas y meses van a ser intensos en cuanto a contenido, solo teniendo en cuenta los 30.000. Más de 30.000 archivos. Más de 30.000 archivos. Fran, como siempre, muchas gracias. Un placer. Gracias. Vamos ahora a saludar ya a nuestro compañero Fernando Cano. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas. Pues dando un repaso, Fernando, para que te hagas una idea. Hemos estado hablando durante todo este episodio de Chivite, de Cerdán, obviamente de todo lo que está sucediendo, de todos los perejiles que hay en este asunto, de todas las empresas relacionadas, y hay otra de esas nuevas empresas que están en este entramado y que han levantado sospechas, que es Servinavar 2000, y nos gustaría un poco que nos contases qué papel juega en todo esto esta empresa. Bueno, como tú comentas, es una empresa que acabamos de conocer gracias al último informe de la UCO, es una de las 5 o 6 empresas señaladas, pero lo interesante de esta empresa es que está directamente vinculada, y ya no digo como contrato, sino que como propiedad, a los cabecillas de la trama. Recordemos que hace un par de días se conoció un informe que hablaba de una escritura
en la cual, pues, nada menos que Santos Cerdán era el dueño del 45% de esta compañía. Una escritura que no llegó a estar inscrita en el registro mercantil, pero que, bueno, que al menos da cuenta, y así lo dice también el último informe de la UCO, de que Cerdán tenía absolutamente controlada esta empresa, y es más, en el informe se dice que Cerdán daba órdenes de pagos en relación con esta empresa. Para que nos hagamos una idea y un poco por resumir, esta empresa nace en 2015 precisamente para generar la posibilidad de contratación con el sector público. Es decir, esta empresa casi desde su nacimiento se crea para que haga UTEs con Acciona. Una UTE en términos de contratación pública es una empresa, una unión temporal de empresas en la cual, pues generalmente una gran empresa se une a una empresa pequeña, pues para que entre las dos lleven a cabo un contrato público. Pues ¿qué pasa? Pues que según dice la Guardia Civil en su informe, en el año 2015, en septiembre de 2015 nace esta empresa. 3 meses después, en noviembre de 2015, se realiza la UTE con Acciona, y ya un mes después tiene su primer contrato, en este caso un contrato sobre explotación de minerales. ¿Qué pasa? Pues que a partir de ahí esto ya se hace habitual. Entre los años 2015 y 2024, el último, el famoso túnel de Velate, que ha estado últimamente en la prensa, pues ha llegado a tener hasta 6, bueno, realmente cinco contratos mediante UTE con Acciona a esta empresa Servinavar, y un contrato de su mismo dueño, pero con otra sociedad, también con la Administración Navarra, con lo cual en algunos sitios se menciona que son 6 contratos, pero en concreto Servinavar tiene solo 5 con la Administración Navarra, y siempre con la UTE de Acciona. ¿Qué pasa aquí en todo esto? Pues os imaginaréis por dónde van los tiros. Pues da la impresión, y todo parece indicar, que esta empresa fue creada exclusivamente para esta realización de contratos públicos. Y el hecho de que participe con Acciona, pues es aún más sospechoso, porque claro, en una contratación pública lo normal es que una empresa se presente con sus propios recursos. Pero si te presentas con una más grande, en este caso Acciona, que es un tremendo gigante de la construcción, pues realmente tú como empresa pequeña no necesitas demasiados recursos propios para participar en la licitación. Y así se comprueba pues que la famosa hasta Servinavar, pues en el periodo en el que analizamos, entre 2015 y 2023, que son las cuentas presentadas, pues llegó a tener un máximo de 7 trabajadores, un año, como mucho, y las facturaciones pues eran bastante elevadas, o sea, incluso algunas sobre el 1.000.000 de euros. Con lo cual, todo parece indicar que es una empresa creada para, digamos, participar en estos contratos, que Santos Cerdán, Coldo y por extensión Ábalos se beneficiasen de los beneficios que se sacaban de estas empresas, y que a través de esta empresa pues un poco se hicieran pagos a la trama también. Cuanto menos sospechoso todas estas cuestiones. Como estaba comentando Bueno, nuestro compañero, esto ¿de dónde viene? Pues de esos registros de la Guardia Civil, esos registros y ese informe posterior de la UCO. Un registro concretamente practicado en el domicilio de un empresario, de Joseba Anchón Alonso, donde encuentran precisamente la Guardia Civil ese documento que deja claro si haya una escritura privada de compraventa de participaciones sociales firmada entre Joseba en condición de administrador único de esta empresa, de Servinavar 2000, y Santos Cerdán León. En este documento, según propone la propia Guardia Civil, la propia UCO, ¿no? En el informe, en el famoso informe, el primero transfiere al segundo 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad, es decir, el 45%, y el documento está fechado el día 1 de junio de 2016. Evidentemente, al exsecretario de organización ya del Partido Socialista, a Santos Cerdán, le han preguntado esta semana sobre esto. Él ha negado rotundamente que sea propietario de esta empresa, Cano, pero claro, esa escritura está ahí. y además es importante la fecha que tú mencionas, porque a partir de esa fecha se empiezan a producir todos los contratos públicos. Es decir, la empresa se constituye en Empieza a 2015, prosperar, podemos pero no decir, está. esta empresa. Exacto, empieza a tener sus, entre comillas, beneficios de toda especie a partir del año 2017, con lo cual, pues hay una evidente presencia real en la empresa. Pero no solo eso, el informe que tú mencionas también indica que la trama realizaba pagos con esta empresa. O sea, de esta empresa salía dinero, y incluso hay conversaciones que dicen que hay apuntes fiscales en algunas facturas, entre comillas, o apuntes que hacen esta gente, en la cual pues se indica que se hacían pagos mensuales a Coldo, pues con el apunte Servinavar. Es decir, que probablemente tú parece indicar que ese dinero salía de Servinavar.
que a su vez el dinero que llegaba a Servinavar, es decir, el dinero que facturaba Servinavar, venía prácticamente de obras públicas. Con lo cual es una manera bastante, a ver, no digamos habitual porque esto es ilegal, pero en el modus operandi de todas estas tramas, pues suele ser habitual que existan empresas a través de las cuales se realicen todas estas transacciones. Empresas que por lo demás, como es el caso de Servinavar, son empresas que parecen empresas fantasmas, que no han tenido prácticamente trabajadores, que no se les conoce actividad y que de repente pues aparecen beneficiadas con concursos públicos, además asociadas con Acciona. O sea, a ver, y esto para que lo entiendan nuestros oyentes del podcast de Objective, que cada vez lo escuchan más gente, según me comentan por ahí, Rocío. El caso es que este tipo de empresas, claro, si yo soy una gran empresa, poneros vosotros por situación, yo soy, no lo sé, por nombre, no nombrar ninguna, pero una empresa del IBEX, como es el caso de la mencionada. ¿Qué interés voy a tener yo en asociarme con una empresa que tiene 2, 3 trabajadores? ¿Qué puede aportarme esa empresa a mí como una asociación de empresas que voy a participar en una licitación pública? O sea, yo creo que la respuesta me la dirás tú, Rocío, y me la puede decir cualquier oyente, es ninguna. Claro. Más allá de algún tipo de interés político, de que si es que yo no cojo esa empresa como socio, pues quizás no me den la licitación, o dicho de otra manera, quizás la famosa Servinavar es la que venía con los contratos bajo el brazo. En todas estas cuestiones que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos años que hemos contado nosotros aquí, de los primeros, de toda esta trama inicialmente llamada Coldo, pero que es más que la trama Coldo, es la trama Ábalos, es la trama, veremos si del Partido Socialista o del Gobierno, presuntamente ya veremos lo que ocurre, pero la verdad que en estas cuestiones todo lo que parece suele ser así, o sea, todo lo que al principio parece que es, acaba resultando ser. Entonces, pues bueno, como comentabas, este tipo de cuestiones y este tipo de empresas fantasmas con operativas tan extrañas suelen utilizarlas, digamos, entre comillas, para los que nos están escuchando solo en formato podcast, pero los que nos ven en vídeo, pues entrecomillamos, que utilizan los malos, que utilizan la corrupción para hacer este tipo de cuestiones, se utilizan así, como también se utilizan, Cano, y con esto ya terminamos, esas UTEs, ¿no? Para conseguir estas cuestiones, porque es mucho más fácil no levantar tantas sospechas dentro del reparto público y se suele hacer así, ¿no? Hombre, la verdad es que yo tampoco demonizaría la figura. A ver, una UTE es una figura societaria temporal, como lo dice su nombre, que solamente se crea para realizar una obra. Y tiene mucho sentido cuando se necesita hacer obras muy grandes. Porque claro, imagínate tú que se presenta una empresa o se presentan 3 o 4, pues al final incluso muchas veces la administración te dice, oye, preséntate tú con esta o tú con esta, porque así podemos hacerlo, 1, más rápido, 2, con menor precio, porque aprovechan economías de escala, y 3, con mayor garantía de que se pueda realizar. Claro, es lo que decíamos antes. Lo normal es que las UTE se hagan con empresas de tamaño similar, o bueno, un 75-25, 100-40, no lo sé, o sea, no me refiero a una participación específica, pero sí que las 2 empresas, o incluso 3 en algunos casos, que aporten más o menos los mismos recursos, es decir, la misma cantidad de trabajadores, una cantidad equivalente de inversión, otra cantidad equivalente de obras, es decir, que sean más o menos equilibradas, no. Y es aquí donde lo que tú mencionas, las UTE no están hechas para que grandes empresas del IBEX cojan empresas de 2 trabajadores para hacer concursos públicos, porque es que no tiene ningún sentido lógico que una empresa de 2 trabajadores sea la que al final termine aportando algún valor a esa sociedad, más que el que hemos dicho, que es la posibilidad, y aquí también lo decimos presuntamente, de que esos contratos igual, quizás, probablemente hayan estado adjudicados de antemano y que solo se adjudicaban si es que incluían bajo el brazo a esta famosa UTE, que a su vez, como demuestra el informe, pues ha derivado pagos en un concepto que no se especifica hacia los propios cabecillas de la trama. Cano, muchas gracias. Te dejo porque sé que sigues investigando sobre esta empresa y no nos puedes comentar nada, pero podremos leer en The Objective más cosas los próximos días, ¿verdad? Exacto, estamos preparando una batería de cositas que van a dar mucho juego. Gracias, compañero. Un abrazo. Gracias, Rocío. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos, por seguirnos un episodio más. Ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, también como no, en www.theobjective.com y en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.